pero muy buenas noches. Bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Tienes razón, Maximiliano Montenegro, está pasando de todo en la Argentina, entre otras pequeñas pavaditas. Es que estoy un poco difónico, por lo que les pido disculpas. El programa realmente vale la pena por la calidad, por el nivel de representación y por la pluralidad de los invitados. Enseguidita nomás vamos a entrevistar al ingeniero Felipe Solá, diputado nacional por el Frente Renovador que lidera Sergio Massa. Buenas noches y gracias por venir, Felipe. Gracias a ustedes. Por supuesto que siempre está el aporte periodístico de nuestros columnistas. Aquí Carlos González Prieto va a hablar acerca de qué va a hacer Cristina Fernández de Kirchner en el 2015. ¿Va a estar Cristina en algo vinculado al campo? Lo va a revelar en un ratito. José Antonio Díaz parece Néstor Kirchner cuando le decía a Clarín, ¿estás nervioso, Clarín? ¿Qué te pasa? Pero él dice que el que está nervioso es Kicillof, porque se le está desinflando el ajuste. Y Diego Leuco va a hacer un informe especial respecto de cómo se fabrica la droga en la Argentina, que Cristina Fernández de Kirchner dice que no se fabrica. Bueno, acá le vamos a mostrar cómo es el proceso de fabricación y qué tipo de droga se fabrica en la Argentina. Enseguidita nomás van a estar el senador Nito Artaza, viene el senador Pino Solanas. Como siempre, la idea es escuchar las propuestas y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Pero déjeme que le dé mi conclusión con toda honradez intelectual para que sepa lo que estoy pensando en este momento desde el punto de vista político. Mire, hay dos situaciones noticiosas que me interesa subrayar, que creo que vale la pena remarcar. La primera, está a punto de ser aplicada por primera vez una ley nefasta y reaccionaria, que es la ley antiterrorista. La votaron a mano alzada el bloque kirchnerista con obediencia debida, con verticalismo. Está a punto de ser aplicada por primera vez esta ley realmente nefasta, insisto. Ahora, usted se pregunta, ¿a quién le van a aplicar la ley antiterrorista? Lo ha pedido el fiscal y el juez lo está estudiando seriamente. ¿Se le van a aplicar a un sicario que mató el otro día a un colombiano, a un tranza colombiano que le había robado parte de un cargamento de droga? No, no. ¿Le van a aplicar la ley antiterrorista a un integrante del grupo Quebracho que con la cara tapada incendiaron la casa de Neuquén con bombas Molotov? No, no, a ellos no. Se la quieren aplicar a un periodista de Santiago del Estero que dirige un portal y que publicó imágenes de la revuelta policial y de la represión que hubo en aquella protesta en diciembre del año pasado, aunque le parezca mentira. Esa es la primera noticia, ese despropósito autoritario es el primer caso que le quiero contar. Pero hay un segundo caso. El ministro Axel Kicillof, al que la presidenta de la Nación llama genio, le dijo anti-argentina a una periodista, la periodista Natalia Nieveskiewicz, y espero haberlo pronunciado más o menos bien, a Natalia, le dijo anti-argentina. ¿Qué hizo para merecer semejante descalificación? ¿Qué hizo Natalia? ¿Intentó armar un comando para secuestrar a Bachelet y a Cristina Fernández de Kirchner? No. ¿Llevaba en su valija, en su cartera, un artefacto explosivo para ponerlo mientras era la conferencia de prensa de ambas presidentas? No. Hizo una pregunta. Una pregunta. Ejerció su trabajo. Una pregunta, por supuesto, no las que suelen hacer los medios adictos al kirchnerismo, que es tirarle la alfombra roja para que Cristina desfile con altanería. Le hizo una pregunta incisiva. Le dijo, ¿cómo es, señora presidenta, esto de que en un momento Aerolíneas Argentinas, cansada de cometer torpezas y de fracasar desde el punto de vista de la gestión, intentó expulsar a LAN del aeropuerto para ver si de esa manera podían competir? Cuando preguntó eso, Cristina obviamente se puso nerviosa, se enojó, demostró su enojo, le dio cátedra de periodismo a Natalia de cómo debía preguntar, y cuando terminó ese incidente, que está en la justicia, por supuesto, se acercó Kicillof, se tomó la cabeza con las manos y le dijo, ¿cómo puede ser que seas tan anti-argentina? Una pregunta para el ministro Axel Kicillof. ¿Quién es más anti-argentino, ministro? ¿Una periodista que hace una pregunta buscando la verdad sobre un hecho que realmente ocurrió? ¿O un ministro que comete ese tipo de torpezas infantiles en la gestión, porque él estaba en Aerolíneas Argentinas en esa época, y con eso genera inseguridad jurídica y rompe las reglas del juego y se cae a pique la inversión en nuestro país?
¿quién le hace más mal a la Argentina? ¿Una periodista que opina o que pregunta o un ministro que no se cansa de cometer errores, torpezas y mala praxis? Digo, me parece que vale la pena a esta altura de la jornada preguntarnos a propósito de estas cosas, porque fíjese que terrorista, la ley antiterrorista y que antiargentino eran los dos caballitos de batalla de la dictadura militar. A cualquier hombre que peleaba por la democracia y la república lo acusaban de ser subversivo y apátrida, que es más o menos lo mismo que terrorista y antiargentino. Es que los que se sienten en el lugar de la patria ven a todo el mundo que opina distinto como conspiradores, como terroristas, como antiargentinos. Me parece que de estos dos hechos nos sirven para tomar la dimensión, la magnitud de hasta dónde están dispuestos a jugar con el autoritarismo estos señores que están en el gobierno nacional. Digo, tienen una actitud vengativa, van por todo aún ahora. Quieren ver al periodismo, a los medios, a la oposición arrodillada pidiendo perdón. No les gusta la libertad. Y ¿sabe lo que no terminan de comprender? Que a esta altura de la humanidad, el ciudadano común pelea por la libertad. El periodista pelea y necesita la libertad para ejercer su profesión. Lo dice el propio himno nacional argentino y me gustaría que se sepa. Oíd mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con el ingeniero Felipe Solá. Ya está entre nosotros el senador Pino Solana. Buenas noches y gracias por estar aquí, Pino. Enseguida vamos a conversar con él y escuchar lo que tienen para decir nuestros columnistas también. La primera pregunta tiene que ver con un hecho histórico, que es al cual se han cumplido 40 años, ingeniero Solá. Yo le quiero preguntar, primero, ¿quién cree usted que mató al padre Mujica? Porque usted era un protagonista de aquella época, un hombre militante de la JP. Y segundo, ¿a cuál de los homenajes que hubo fue, si es que fue alguno? Yo era un pichi, tenía 23 años. 23 años. Cuando lo mataron a Carlos Mujica. Pero estaba muy cerca de gente que estaba al lado de él, lo conocía a Mujica, bueno. En mi opinión, a Mujica lo mató López Rega a través del comisario Almirón. Sí. Los que estaban cerca, sobre todo Capelli, que quedó herido, dice que alguien le dijo, Padre Carlos, en la oscuridad de la salida de San Francisco Solano, un sábado de la noche, medio lluvioso creo que era, y él giró y vio una cara, pero también vio una ametralladora que lo apuntaba y le dijo, hijo de puta. Alcanzó a decirle eso y después recibió como 10 balazos, no sé exactamente, pero una ráfaga terrible. Y además de yo estar convencido de que Mujica quedó en una situación terriblemente compleja en el Ministerio de Acción Social, el Bienestar Social llamaba en ese momento, donde estaba López Rega, y Mujica acababa de renunciarle un tiempo atrás, unos meses atrás, con protestas fuertes, había descubierto cosas muy, muy duras, y Mujica tenía acceso a Perón. Claro. Y eso le preocupaba muchísimo a López Rega. Mujica tenía posición absolutamente de aceptación de la conducción de Juan Perón, claro, de negarse a la rebeldía de Montoneros, y al mismo tiempo había tenido una actitud de defensa de la guerrilla y de los jóvenes que iban a la guerrilla en los primeros años de la década 70, cuando había proscripción de peronismo, no había elecciones, etc. Y además había ya una represión mucho menor a la del 76, pero había represión. Y hubo desaparecidos, Martín, Centeno, Verd, se recuerdan apellidos de la época de Lanuse, ¿no es cierto? No sé si también de Levingston, pero no me acuerdo tanto. Pero lo cierto es que yo creo eso, y creo que dijo esa palabra, dijo ese insulto porque reconoció una cara. Y Almirón era el jefe de esa proto triple A que había en ese momento, claro, el primer muerto de todos. Después viene Ortega Peña, ya muerto Perón. Esto es 11 de mayo, el 1 de julio muere Perón, el 31 de julio Ortega Peña, y después siguen Silvio Frondizi, Julio Troxler, a quien conocí por intermedio de Pino hace 40 años, Julio Troxler, que había sido uno de los que se pudo escapar del paredón de José León Suárez, y un peronista
con una historia extraordinaria, que durante mucho tiempo, Pino se va a acordar, llevaba explosivos en su cuerpo por si lo agarraban, de la obsesión que tenía de cómo lo habían buscado en los años 60, en la época de la Resistencia sobre todo, y después en la década del 60. Bueno, eso es historia terrible del año 74. ¿Y en la actualidad, ¿no? a qué acto fue, Solá? Yo fui a la Villa 31 el domingo a la mañana a la misa. La misa en la capilla donde siempre trabajó Carlos Mujica, y caminamos lloviznaba, después llovió un poco más fuerte, pero hubo una sensación que yo no voy a olvidar de una sana y prudente y tranquila alegría en las comunidades bolivianas, jujeña, norteña, etcétera, y en general en muchísima gente de la villa, especialmente gente de cierta edad para arriba, ¿no? Pero nuestra caminata, que no fue exactamente una procesión, pero se parecía, con 3, 4 obispos creo que había, además del cura párroco, y de varios más, ¿no? De varios más que algunos habían estado el día anterior en la inauguración del monumento. Lo que me parece es que en ese acto no hubo un acuerdo, digamos, del grueso del kirchnerismo de no ir a ese acto. Se me ocurre que porque iban miembros importantes de la Iglesia, y a raíz del documento del viernes. Es decir, que hubo sectarismo y no fueron a caminar con quienes debían haber ido, en mi opinión, que eran los más pobres de la villa. Hubo bailes con esos estupendos trajes que tienen a un costo muy alto, ¿no? Las comunidades de distintos lugares de Bolivia, más modestos los jujeños, y con una estupenda banda que afinaba muy bien, todo bajo esa llovizna, pero todo tenía una energía muy interesante, y mucha gente. No era el tema por el que quería yo conversar con usted, pero me llamó la atención un tema que se lo quiero preguntar. Usted dijo, yo era un pichi que tenía 23 años. Sin embargo, tuvo la lucidez de ver, yo diría, la desviación militarista, la desviación foquista, no sé cómo llamarle esto de querer enseñarle peronismo a Perón, y toma distancia y se va a la JP Lealtad a los 23 años, toma esa decisión, que es una decisión importantísima en su vida política. Sí, nosotros pensamos que con el triunfo de Cámpora teníamos que bajar 2, 3 cambios. Cuando digo nosotros no estoy hablando por la guerrilla porque no estaba yo, pero ni soy quien para decirlo de esa manera. Digo, en general había mucha gente en la juventud peronista que pensaba que había que bajar 3 cambios y esperar y darle tiempo a un gobierno democrático. Y pensamos en ese momento que Cámpora iba a seguir más, lo cual no era condición sine qua non. Nosotros queríamos a Perón, pero Cámpora para nosotros era un hombre absolutamente leal. El problema es que hubo una especie de inicio de una guerra que fue copamiento de oficinas. Al día siguiente antes de la suba del gobierno, el 25 de mayo, del gobierno de Cámpora, se coparon oficinas, y entonces se copaban oficinas de la ortodoxia y se copaban otras oficinas del Estado desde la tendencia. Desde la tendencia. La verdad creo que ocuparon más lo de la ortodoxia. Es decir, una especie de desatar una cosa, de hacer medio ingobernable el país, ¿no? Y bueno, yo creo que digamos, la guerrilla que se decía peronista, tenía un convencimiento de que Perón estaba en la Argentina gracias a ellos y al poder político que salía de la boca del fusil, la famosa frase, y que entonces correspondía que jóvenes de 25, 26, 27 años con distintos grados de inteligencia o valentía manejaran ese enorme, heterogéneo, porque así lo definía Perón, a veces contradictorio, movimiento nacional o frente nacional que hacía Perón, en el que me metía para tener una cifra mayor al 50% y poder gobernar. Este es un país que estaba muy enfrentado, muy violento, con una violencia en serio, una violencia política en serio, poder querer co-conducir con Juan Perón, que llegó a la Argentina a los 78 años, ¿no? 77 años en el 72. Estaba pensando que la posición del padre Mujica es una posición brillante desde el punto de vista político. Absolutamente. Porque tenía 43 años, dispuesto ¿no? a morir, pero no a matar, y condena a la conducción de Montonero por burócrata, por una nueva burocracia y por militarista, diciéndole hay democracia y no hay que privarle a la gente que disfrute a Perón. Yo quiero decirle algo, Alfredo. Juzgar esos años, ahora, a los 60 y pico de años, como tengo yo hoy, es muy difícil,
Porque con los criterios y los las categorías de hoy, claro. Y las categorías de hoy, juzgar aquellos años desde aquí es difícil. La gente estaba muy jugada, y así lo mostró la historia. Sí. Ahora, algunas cosas sí tengo claras totalmente, y una es la imprudencia política. ¿Se acuerda la marcha en julio? Después de la renuncia de Cámpora, creo que la marcha, cuando se habla del entorno que tenía Perón, y hay una marcha para romper el entorno, como un hecho físico, romper el entorno, después de Seiza, que costó mucha sangre y donde hubo una emboscada, donde entraron como caballos los jóvenes de la guerrilla, y las columnas de guerrilla entraron a un lugar donde estaban mucho más armados que ellos, y después de eso hubo una marcha masiva, enorme será la marcha, hacia Olivos, para romper el entorno, como si romper el entorno fuera un hecho físico, casi como si fuera a tomar una fortaleza medieval. Y adentro de la fortaleza estaba Juan Perón. Claro. Además de estar viejo y estar enfermo, seguía teniendo la misma lucidez, pero se la estaban haciendo incontrolable. Eso lo veo ahora. En ese momento yo pensaba que la marcha era una locura, pero lo sentía, no lo pensábamos, yo sentía que no tenía que estar ahí. Ahora, eran tiempos difíciles y confusos. Hay que tener siempre un filtro para mirar eso, porque hoy todo parece fácil y claro. Seguro. Lo que creo también es que es cierto que hay una especie de intento de culpar de todo a Montoneros y decir que mataron a Mujica y hicieron cosas políticamente más graves como la muerte de Rucci. Lo de Mujica era algo para nosotros, una herida terrible. Lo de Rucci fue una herida política terrible para el país. Sin duda. Disculpe que lo llevamos al pasado, pero realmente me resulta atractivo e interesante. Lo traigo a la actualidad. ¿Por qué no me hace una pequeña síntesis? ¿En dónde está parado hoy el gobierno nacional y en dónde está parado hoy el Frente Renovador? Acerca de qué están trabajando y qué es lo que pretenden lograr desde el punto de vista político hoy, porque ya que de candidatura no hablan, aunque obviamente, no sé cómo llamarla, hay una precandidatura obvia de Sergio Massa que está recorriendo el país. Es prudente no hablar de candidaturas, es prudente no desviarse de aquellos temas que le preocupan al hombre común, ¿no? El gobierno nacional, en mi opinión, tiene digamos, una realidad absolutamente inesperada hace unos poquitos tiempos, hace unos 2 años, para la presidenta Cristina Fernández y para los kirchneristas en general, los cristinistas, que es, primero, el ajuste. Claro. El ajuste de la devaluación, el no reconocimiento de inflación que lleva a esta explosión de enero a febrero, hasta la devaluación, al golpe inflacionario que nos lleva al 30 y pico largo por ciento, un primer trimestre altísimo, devaluación del salario, el gran ajuste, el ajuste del salario, sin duda. La gente ya se ajustó, cayó totalmente la compra de bienes durables, digamos, todos los índices de consumo han caído, no solamente suntuario, sino de consumo no suntuario. La gente se ajustó muchísimo, la gente tiene experiencia en Argentina, ha vivido momentos de ajuste duro. Lo que nunca le había ocurrido es eso durante la vigencia del modelo de inclusión, distribución, etcétera, como lo llamaban untosamente al modelo, y el modelo no tiene nada que ver con el modelo de hace 10 años, el 2004, por ejemplo. Eso es la primera realidad. Y la segunda realidad es que Cristina se ha pejotizado. Néstor Kirchner siempre hablaba de que él era peronista, no pejotista. Sí. Es decir, que él miraba hacia adelante y la heterogeneidad de la comunidad argentina, que es heterogénea, aún los humildes, el 50% más pobre del país también es heterogéneo en su pensamiento, pero ahora el kirchnerismo o el cristianismo es el PJ, los símbolos, la marcha, el escudito, las actas, un partido de dirigentes donde no hace muchísimo tiempo que no juntan dos personas juntas, se juntan todos los gobernadores, todos los que tienen cargos rentados están ahí. Bueno, no es un lindo prefinal, ni por la realidad económica, ni por la realidad política. Interesante, ahí estoy leyendo una nota de Ignacio Fidanza que dice, esa ortodoxia, ese giro, ese viraje a la ortodoxia económica que usted planteaba, se verifica en un giro a la ortodoxia política y por eso la pejotización. Pero le pregunto, ¿usted, igual que Massa, no vuelven más al Partido Justicialista? O sea, ¿ya están construyendo una identidad nueva, el Frente Renovador? ¿O es, como hizo en su momento la Renovación, recuperar el peronismo desde afuera? No. Nuestra lucha no es por recuperar el peronismo. Nuestra lucha es por conseguir en paz y con métodos republicanos
digamos, la transformación que comenzó y se frustró desde el punto de vista social y económico en la Argentina. Creemos en una identidad nacional fuerte, creemos en la argentinización del manejo de la economía con lo que comenzó la etapa de Kirchner, y creemos también en el realismo, es decir, en que si hay inflación, si las cosas ocurren, en que un gobierno que tiene vergüenza de decir cuántos pobres hay, está en problemas. El gobierno debería ya aumentar la asignación básica universal, 35, 40%. El gobierno debería ya aumentar todos los demás programas que tiene, buenos o malos programas, pero digamos, van a seguir teniendo alguna vigencia, se aumentan, están comidos por la inflación. Claro. Por ahora debería aumentarlos, y el gobierno debería aumentar las categorías de autónomos, el mínimo no imponible, en lugar de seguir dando vueltas, y transformarlos además en derechos de la gente a través de la ley y no en atributos de la presidenta, que concede la gracia de subir, ¿no? El gobierno en ese sentido se deja poner contra la pared y toma después medidas. No quiere vivir la realidad y anticipar, ya ha perdido la agenda. Ha perdido la agenda en ese sentido. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, que policía comunal, que no policía comunal, no la votan, levantan las sesiones, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros hemos propuesto que no haya... Queremos cambiar, queremos acercar a la gente a la confianza de la política. Y hay que hacer sacrificios y hay que hacer cambios en serio. Por ejemplo, no más reelección para los intendentes más allá de 2 periodos. Lo mismo para los legisladores, lo mismo para los concejales. Que cada municipio pueda decidir si va en la misma fecha que la provincia o no, elecciones, para que no los arrastren. Que pongan el voto electrónico para que la gente tenga mayor grado de libertad cuando vota y pueda ver si en una lista sábana fulano le gusta, ve la foto, el nombre, o fulano no le gusta, con lo cual va a haber algunos concejales o diputados o senadores más votados que otros. Antes, hace 50 años, se tachaba. La tachadita, claro. El voto electrónico lo tiene Brasil, está volviendo el voto electrónico por algunos problemas técnicos, dicen, pero lo ha tenido más de 10 años, porque yo en el 2002 lo quise poner. Florencio Randazzo escribió un libro que se llama El voto electrónico, no sé ahora, que aparece lo que le decía Jauretche a Frondizi con el libro Política y Petróleo, ¿no es cierto? Petróleo y política, se lo va a comer con aceite y vinagre. Ahora lo niega. Pero nosotros estamos proponiendo esas cosas y estamos dispuestos a que las cosas sean definitivamente así, para que empiece a cambiar la confianza. Y a partir de cambiar la confianza, que pasa por una cantidad de hechos, de la honestidad de arriba, de la actitud republicana, del reconocimiento del otro que está al lado, del otro que está abajo, del otro que está allí, por la independencia de la política. Seguimos pensando que no se puede ser corporativo, que la independencia de la política es un logro, etcétera. Me quedan 30 segundos y le quiero hacer una pregunta que tiene una trampita, pero se la aviso antes para que no crea que lo traiciono. Si tiene que poner de mayor a menor los mejores presidentes argentinos desde el 83 a la fecha, ¿cuál ha sido el mejor presidente que hemos tenido en democracia? La democracia recuperada, ¿no? Para que no me diga Perón. El más importante es Néstor Kirchner. Néstor Kirchner es el más importante. Por la actitud ante la deuda y la actitud de cambiarle a la Argentina en los primeros 4 años claramente la idea de que la economía no podía ser manejada desde la Argentina y desde adentro, y que tenía que, por la deuda, tenía que estar supeditada, digamos, a una receta neoliberal. Nosotros tuvimos 3 años de crecimiento muy fuerte en la década del 90, el 91, el 92, el 4 años y el 94, y a raíz de la altísima exposición que tenía la Argentina a los movimientos financieros internacionales, porque estaba muy endeudada, una devaluación en México destruyó 3 años de crecimiento, el efecto tequila. Bueno, Kirchner se precavió muy bien de eso, y esos años para mí fueron muy importantes. ¿Por qué lo pongo antes que a Raúl Alfonsín? Porque Raúl Alfonsín no consiguió nunca estabilizar la economía, salvo en el año que alcanzaron a aguantar los radicales el Plan Austral. Porque el Plan Austral fue muy bueno, empezaron a mejorar todas las variables, las sociales y las económicas, pero los radicales empezaron a hablar enseguida de la salida del Austral, que era más o menos como la actitud de estar casándose y averiguando, díganme ya quién es el mejor abogado divorcista. Pero sacando esa etapa, Alfonsín se fue mal y, digamos, lo que sí quedó claro, que fue un demócrata, que juzgó a las juntas, que dijo la verdad, que dio hubo un aire muy saludable en la Argentina, y además vivió
bajo la amenaza del partido militar, que había nacido en 1930 y que recién murió en 1990. Felipe Solá, interesantísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. No se vaya, ya está el senador Nito Artaza. Buenas noches, gracias por venir, senador. El senador Pino Solanas. Los informes, el de Carlos González Prieto, que nos va a contar qué va a hacer Cristina vinculado al campo en el 2015. José Antonio Díaz dice, Kicillof está nervioso. ¿Está nervioso Kicillof? Dice que se le desinfla el ajuste. Y Diego Leuco, que nos va a contar cómo se fabrica en la Argentina la droga que Cristina dice que no se fabrica. Ya venimos. Le doy mi palabra. Bueno, como les dije, la posibilidad de conversar con Nito Artaza, senador nacional por la Unión Cívica Radical. Buenas noches, Nito. Buenas noches, Alfredo. Gracias por estar aquí. Así que estuvieron con Pino Solana por Corrientes. Pino en Corrientes, realmente con una recorrida muy importante, porque bueno, hemos hablado sobre energía, que es una problemática que vivimos en el Nordeste, sobre todo que no tenemos gas natural, 4 provincias sin gas natural, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Pero bueno, hablamos del tema energético también. Y obviamente de la construcción política de UNEN. Estuvimos en un local muy lindo en Corrientes y bueno, fue muy buena la visita. Estuvimos con el gobernador también y con otros dirigentes de UNEN. Y bueno, y hoy me tocó porque bajé del avión y me fui a inaugurar increíblemente, vengo de 3 de febrero, donde nos están viendo en este momento, y en Caseros también, donde inauguramos 4 locales de UNEN, de radicalismo, digamos, y obviamente todos los socios de UNEN. Creo que hay una muy buena expectativa. ¿Está contento con esta alianza? El espacio es un espacio que va a ocupar un lugar importante y que va a ir creciendo de acá al 2015. ¿no? Bueno, históricamente el espacio socialdemócrata en la Argentina, cuando hace una elección de promedio, está siempre alrededor del 25%, lo cual es un número importantísimo. Pero la pregunta es la siguiente, dentro de ese espacio de UNEN, ¿usted ya tiene decidido a quién va a apoyar a presidente? ¿Va a apoyar a Cobos? Bueno, yo estoy trabajando hace tiempo en el radicalismo. Sí, vale, pero ¿cuál de los Cobos? radicales? Vamos a hacer el 29 una presentación de políticas públicas en la Federación de Vox. Sí. Y luego vamos a ir también voy a estar en Corrientes junto a él y bueno, obviamente, pero vamos a respetar este sistema en el cual en las PASO se van a dirimir quiénes van a llevar la representación de un proyecto. Yo creo que lo más importante, y esto creo que coincide también Pino, es tener un proyecto, es decir, un proyecto que pueda transmitirle a los argentinos que somos capaces de gobernar, que tenemos un proyecto, que somos capaces de reemplazar a este gobierno dentro del campo de la alternativa progresista, que somos capaces también de cambiar lo que este gobierno no hizo, que somos los garantes de que no haya corrupción, que no sé si lo pueden garantizar las otras 2 vertientes que pueden quedar en la contienda electoral, y además que somos capaces de construir sobre las políticas públicas que ha hecho este gobierno que puedan ser acertadas. Es decir, desde mi punto de vista hay que rescatar y profundizar algunas políticas públicas que ha implementado en el fondo este gobierno, ¿no? Creo que también eso tenemos que transmitirle a la sociedad. No me gusta decir sociedad, al pueblo argentino que es el que va a votar. Por ejemplo, ¿qué políticas profundizarían? Mire, yo, bueno, la que estábamos hablando recién, obviamente, hubo movilidad en los jubilados en 2 ocasiones en el año que implementó este gobierno, la incorporación también que se ha hecho de la discusión sobre la inequidad, sobre la inclusión social, sobre un acercamiento de políticas latinoamericanas, la continuidad de los derechos humanos. Yo creo que eso es lo que podríamos no solo rescatar, sino que tenemos que profundizarla. Y cuando hablamos de asignaciones, obviamente que hay que hacerla a través de la ley y además atarla por ejemplo, para dar un ejemplo, las asignaciones deben subir cuando sube el mínimo, el salario mínimo. Claro. Porque si no, lo hacemos por ley. Pero más allá de eso, me parece que también tenemos que ser capaces de modificar lo que no ha hecho este gobierno y lo que mucho queda por hacer. Lo malo sería que volvamos para atrás en la extensión de derechos que se ha producido. Claro. Y también ser los garantes de que no va a haber impunidad y que no va a haber que los hechos de corrupción van a ser juzgados. Pero fundamentalmente tener la vocación de decir, estamos dispuestos a gobernar. Tenemos gobernadores como en Corrientes o como en Santa Fe, tenemos legisladores, tenemos senadores, diputados e intendentes.
Me parece que ese va a ser el gran desafío, ¿no? Ha aprendido bastante como concepto este tema de la CONADEP, de la corrupción, un concepto que rápidamente la gente lo entiende. ¿Eso va a ser una de las banderas que UNEM va a llevar adelante, digamos? Sí, seguramente. No sé, mire, a mí me interesa más que nada porque eso hace mucho. Yo cuando me inicié la lucha política en el 2001 ya se hablaba de una CONADEP de la corrupción, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que más que nada tenemos que darle herramientas a la justicia. Y en esto, por eso estoy trabajando en el Código Procesal Penal. En agilizar la justicia a través del Código Procesal Penal, lo venimos trabajando con Alberto Binder, con el Instituto, con el INESIP. Yo soy un poco el nexo de haber presentado ese proyecto. Ya comenzó la discusión tanto en senados como en diputados. Eso va a ser un cambio trascendente, el cambio más importante de los últimos 50 años de la política, o más. De la justicia, perdón. El Código Procesal significa que los fiscales van a investigar que no se van a acumular estos expedientes, que no se resuelven las causas, solamente un 4% llega a resolverse, y va a terminar en el juicio por jurados. Es ¿Y un ese cambio proyecto lo auspicia, UNEM, digamos, lo acompaña a todo UNEM, una cosa bueno, más? Mire, en el Senado hay 3 proyectos, el de Guastavino, que es presidente de la comisión, sí, de Frente para la Victoria, y luego Ernesto Sanz, y el mío, que lo hemos presentado con el Instituto INESIP, ¿no? Y hay otros en diputados, y yo creo que hay una coincidencia. Estamos esperando que el Poder Ejecutivo lo envíe, claro, y que tenga la decisión política de avanzar en este cambio que es trascendente. Imagínense usted que la herramienta que le damos contra el narcotráfico, que los fiscales puedan investigar, es una herramienta que le daría... eficiencia la gente y velocidad. No sentiría la impunidad que hoy está sintiendo. Creo que esa es la herramienta letal hoy contra el narcotráfico y contra otros delitos federales, ¿no? Nito, usted tiene un proyecto también vinculado al tema de la telefonía celular. Hoy el gobierno nacional ha anunciado muy tardíamente, porque éramos uno de los pocos países que no teníamos 4G. Ese proyecto suyo, ¿cuál es el objetivo que persigue? Mire, con el senador Berna hemos presentado primero la declaración de servicio público de la telefonía. De la telefonía móvil. Nos referimos a esto que el más pobre, para explicarle a los que nos están viendo, hasta el más pobre tiene hoy, la persona más vulnerable tiene un celular, sí, millones de celulares, sí. Y es lógico que ya es un servicio público, que se utiliza mucho más que la telefonía fija. Es injusto que sigan todavía, tengan beneficio de los 90, que no le haya llegado a esa corporación una regulación a favor de la gente. Entonces lo que estamos proponiendo es un servicio público en el cual pueda incidir el Estado para regular las tarifas, puede haber audiencia pública, poder regular las tarifas, la calidad del servicio, porque hoy lo que estamos recibiendo es una calidad muy mala. Creamos un fondo fiduciario también para generar antenas en todo el país para que en los pueblos más pequeños puedan tener la telefonía móvil. Y además avanzamos en otro proyecto que también es de mi autoría, y creo que va a tener consenso porque lo estamos tratando ya en comisión, que es la prepaga, es decir, el sector más vulnerable compra por prepaga, pero resulta que no se lo mide por el tiempo, sino por el dinero. Entonces, cuando aumenta, se queda con menos minutos. Claro. Y además tiene un tiempo perentorio que se termina y no puede usar la prepaga. Eso es un beneficio para un trabajador, un beneficio para un sector mucho más vulnerable. Y creo que eso vamos a avanzar. Necesita una regulación y no seguir teniendo los beneficios que tuvieron en los 90 con las privatizaciones, ¿no? Yo también le voy a hacer una pregunta con una trampita, pero no es la que le hice a Felipe Solá, es otra, porque usted ya sabe la respuesta de Solá. Entonces lo voy a sorprender. Parece un programa de preguntas-respuestas. Ay, bueno, está bueno. Es que le tiene que dar esa dinámica a la política. Sí. Si no... ¿Quién ha sido más positivo para la Argentina? ¿Macri o Cristina Fernández de Kirchner, digamos? ¿A cuál de los dos dirigentes valora más usted como dirigente político? Yo pensé que me iba a preguntar de Alfonsín. Bueno, era muy fácil esa, era muy fácil para usted. Era muy fácil para mí. Entre Cristina y Macri, ¿quién ha ayudado más a consolidar la democracia? ¿A quién valora no, mire, usted no más? tengo ninguna duda entre Macri y Cristina. Ha sido Cristina. Usted me pone creo que en los últimos años, es decir, el periodo del kirchnerismo en el cual yo fui muy crítico. Yo, por ejemplo, la deuda, yo hice la denuncia penal cuando se pagó la deuda, porque no pasó por el Congreso y se le dio un privilegio al Fondo Monetario que no se lo dio a los jubilados, a los trabajadores. Seguro. O a los ahorristas. Pero, sin embargo, creo que en todo este periodo hicieron cosas que la Alianza en su momento nos hubiera gustado hacer.
Por eso es que yo no quiero volver atrás en muchas cuestiones. No tengo ninguna duda, yo no quisiera volver a la política neoliberal. Y yo cuando usted me habla de Macri, mire, yo tengo una relación personal muy buena con él, pero hubiera estado él del lado de los banqueros en el 2001 y yo hubiera estado con las cacerolas. Claro. Mauricio estaría del lado de las mineras y yo estaría con los pueblos que no quieren esa licencia social. Me parece que estaría, naturalmente él representa a las corporaciones y nosotros, o unen por lo menos, y el radicalismo del sector más vulnerable, o tenemos una agenda para los trabajadores. Muy interesante, el planteo, porque hay todo un sector de UNEN que mira con cierta simpatía a Mauricio Macri también. Eso no lo puede negar, digamos, dentro del radicalismo y dentro de otra fuerza. Ahora le voy a preguntar a Pino. Una cosa que tenemos que respetar es el electorado de la capital, que lo ha votado a Macri. Y nosotros lo que tenemos es volver a recuperar. Mira, nosotros tenemos que recuperar un electorado que se nos llevó en algún momento, que puede ser algún electorado radical. Siempre tuvimos alvearistas y irigoyenistas. Y lo tenemos que volver a recuperar con una agenda para ellos y también para el que va a quedar un poco huérfano de estos derechos que implementó el kirchnerismo. Tenemos que ser inteligentes para construir sobre eso, siempre dentro del campo progresista. Pero si usted me pregunta así, de ninguna duda creo que ha habido avances en estos 10 años, como también falta muchísimo. Hoy lo más urgente es la pobreza. Hoy lo más urgente y lo que nunca tendría que haber hecho el kirchnerismo es la discriminación que se ha hecho federal, por ejemplo, con mi provincia, con Corrientes, en el tema... tuvo la gran oportunidad de reformar una nueva coparticipación federal y no lo hizo. No lo hizo. De esa manera, al contrario, alineó a los intendentes y a los gobernadores en el tema del déficit habitacional también en las provincias. Me parece que esas son las cuestiones que hay que modificar. Y sobre todo la pobreza, que todavía falta mucho por hacer. Usted confirma entonces que el día 29 de mayo va a estar con Julio Cobos ahí en la Federación de Box. Sí, voy a estar en la Federación de Box, como voy a estar acompañando a todos los dirigentes de UNEN, como tuve el gran gusto de estar con un hombre que tiene un compromiso nacional y popular como Espino, en Corrientes, que tuvo una recepción excelente, donde me siento, creo que nos sentimos cómodos naturalmente todos. Por eso UNEN es lo que es ahora. No necesitamos ni un colectivo amarillo, lo digo con todo respeto, por una persona que tengo una relación personal buena, pero que es incompatible con nuestro proyecto. Definiciones del senador Nito Artaza. Muy amable, Nito. Muchísimas gracias por haber venido. Muy amable, muchas gracias. No se vaya, varias de estas preguntas le vamos a hacer también a Pino Solana. Es interesante, ¿eh? ¿Qué opina Pino de todo esto? Y por supuesto lo que le había prometido. Ahora la parte económica. José Antonio Díaz dice que Kicillof está nervioso porque se le ha desinflado el ajuste. Te tenés que poner de este lado. En realidad, vos contaste una de las explosiones de Kicillof con la periodista, con Natalia, no voy a pronunciar el apellido, la periodista de Clarín, que efectivamente, qué anti-argentina que sos. Es un lenguaje raro para un tipo de 40 y pico de años. Internacionalista. Que se supone conoce algunas historias de la dictadura militar y las campañas anti-argentinas que denunciaba Macera y compañía, ¿no? Bueno, pero ya venía nervioso de antes. El sábado hizo una conferencia de prensa, retó a los periodistas porque le preguntabas cosas que no estaban vinculadas a precios cuidados y dijo que la inflación no existía, que en realidad había precios que subían y otros que bajaban. Es decir, una tomadura de pelo. Pero bueno, tiene varios episodios Kicillof, no es justo concentrarlo en él. También está nerviosa la presidenta Cristina. ¿Por qué? Porque las cifras dan muy mal, dan mucho peor de lo que ellos esperaban a esta altura. En la última semana, Alfredo, confirmamos de alguna manera que empezaron los despidos. 3.360 los despidos que son de la industria frigorífica particularmente y de las desinversiones en minería, entre otros casos el de Vale. Hay 12.000 suspendidos, según dice el gremio automotriz, y cayeron a un 14% las contribuciones a la seguridad social. Es un dato clave. Es un dato clave y es un dato para el mediano plazo. Caímos de
crecer 31% en contribuciones a crecer 14%, más de la mitad. En realidad, ¿qué está ocurriendo? Que algunas empresas dejan de aportar, claro, dejan de pagar se los financian aportes con eso, dejan de pagar. Se financian con eso, exactamente. Es un indicativo de la recesión. En segundo lugar, hay cifras más macro. Caen la actividad y los salarios. Y ahora es el INDEC el que los reconoce, ¿no? 0,5% cayó en el primer trimestre la actividad económica y cayó 2,8% el poder adquisitivo del salario, claro, en el primer trimestre. Solo en el primer trimestre. Es decir, se va a acumular bastante más, 3 veces más, cuando termine el periodo de paritarias. Tenemos un dato, la verdad, muy malo, los subsidios que siguen sin recortarse, ¿no? No bajan, suben. ¿Por qué? En el primer trimestre las compras de nafta y gasoil crecieron 72%. Esto en comparación con el 2013. Es decir, no solo tenemos en el horizonte un mayor endeudamiento por energía en dólares, sino que los subsidios crecen en pesos. Claro. Porque los subsidios en las cuentas públicas figuran en pesos, por supuesto. Julio De Vito reconoció en una entrevista ayer 13.000 millones de dólares, pero hay algunos que dicen que ya está arriba de los 15. Exactamente. Millones de dólares, ¿no? La cifra está entre 14 y 15.000 millones. Bueno, a todo esto el ministro Kicillof se plantea inflación y devaluación al 2%. Es decir, si mañana el IPC que da a conocer el INDEC, sí, está abajo de 2% mensual, Alfredo, apostá a que nuevamente empezaron a retocar, a dibujar. El IPC, el nuevo IPC nacional y urbano. Todavía el Ministerio de Economía no informó cómo hacen, claro, ese IPC. No dieron a conocer las 6 canastas que representan las distintas regiones del país y en realidad ese 2% que es probable se va a conseguir esa rebaja de la inflación a partir de una caída bastante virulenta del consumo. Claro, un freno económico. La actividad económica, estamos hablando del propio INDEC, en marzo las ventas en supermercados y centros de compra, es decir, los shopping, cayeron entre menos 2% y menos 6%. Estas cifras ya las reconoce el INDEC y es difícil que los precios cuidados, que en realidad no se venden porque no hay productos y el gobierno tampoco controla y tampoco logró expandir la vigencia de los precios cuidados a los comercios chicos, la verdad que puede crear bastante sospecha. Mañana nos enteraremos. Pero este primer arranque hace que el gobierno ya esté pensando cómo va a seguir la inflación entre julio y agosto. Es decir, cómo va a devaluar, si paso a paso con el aumento de la inflación o espera para después del Mundial un poquito más abrupto. Una cosa abrupta de arriba del 20%. Lo dice el señor José Antonio Díaz, se pone en contexto la información y básicamente, no se atrevió a decirlo, pero está diciendo algo así como, ¿qué te pasa, Kicillof? ¿Estás nervioso? No se vaya, ya está el senador Pino Solanas, hay muchas cosas para hablar con él. El informe del campo de Carlos González Prieto vinculado a la actividad de Cristina en el 2015. Ya está pensando en algo vinculado al campo y por supuesto el informe de Diego Leuco va a demostrar de qué manera se fabrica droga en la Argentina que Cristina dice que no se fabrica. Ya venimos, le doy mi palabra.
Bueno, la posibilidad de charlar con el senador Fernando Pino Solanas, gracias nuevamente por estar aquí, Pino. Estábamos charlando en lo que también un poquito de historia. La verdad que a mí me resulta absolutamente enriquecedor hablar de los temas de la historia argentina con gente que tiene experiencia y que tiene trayectoria. Y estaba rescatando algunos momentos de la historia del radicalismo, realmente el radicalismo del pueblo, del radicalismo progresista, del irigoyenismo, actitudes de don Arturo Illia, del propio Alfonsín en su momento, ¿no? Que me parece que ahora en este encuentro que hacen en el Frente Amplio UNEN se revalorizan o se ponen en un primer plano. Sí, yo lo que creo que hay una línea que podríamos llamar la línea histórica nacional. Claro. Es la que comienza con quién estaba al frente en 1890 de esto. Era una verdadera revolución la que empujaba esa gran figura ética, padre de la República, que es Leandro Alem. Claro, claro. Después está la revolución del parque, obviamente. Del parque. Claro. Y después está en el 16 Irigoyen, donde se hace efectivo la ley Saiz-Peña. Ahí sale Irigoyen. Pero guarda, Irigoyen en 1905 tomaba a punta de pistola, se enfrentaba en comisarías. Sí. Era muy duro todo aquello. Y nace un proyecto nacional importante. Por primera vez surge un proyecto industrialista de punta en la Argentina. Entonces se van a meter con industrias de punta que no entendemos nada, decía la gran prensa, entendemos de trigo y vacas, no de petróleo. Y en 7 años, Mosconi multiplica 400 veces el capital de YPF, sin pedir crédito externo, claro, sin endeudar a YPF. Impresionante, ¿eh? Es el que llama a un ingeniero que acababa de bajar del avión, Ditela, Claro. y le dice, fabricame surtidores, vamos a vender naftas. Impresionante. Podemos hacer la historia. Absolutamente revolucionario. No, Ahora, no. Pino, esto significa entonces que cada vez se sienten más cómodos, que han encontrado Hay un una lugar línea histórica, confortable ideológicamente. esa línea histórica que es también una línea histórica latinoamericanista, Ugarte. Claro. Y cuando hablo de Mosconi hablo de Baldrich, y hablo de Moisés Levenson, y hablo de la alianza antiimperialista por la defensa del petróleo en América Latina, que lo lleva a Mosconi a terminar hablando en la Universidad de México. Claro. Y Lázaro Cárdenas toma la idea de YPF y después, con el gobierno de Vargas, el general Barbosa es el primer presidente de Petrobras. Claro. Año 47 nace Petrobras. Entonces, en el 45, todo aquello, Gabriel del Mazo es el primero que dice independencia económica, justicia social y soberanía política. Gabriel del Mazo, ¿no? Es Gabriel del Mazo, año 22 o 23, y Claro. está la reforma universitaria, que es la avanzada mundial. No había un planteo democratizador en los claustros como el que surge en el año 18 de la reforma de Córdoba. Y que se extiende a toda Ahora, América todo Latina. aquello lo retoma y lo potencializa la izquierda radical en los años 30, forja, Exactamente. Epa. Ahí está Luis de Lepiane, por supuesto Raúl Escalabrini Ortiz, está Jaureche. Sí. Se levantan en Y armas. Homero Mansi. y Homero Mansa, se levantan en armas contra la dictadura de Uriburu. Claro. Se salvan así del fusilamiento. En Mendoza lo detiene a Raúl Escalabrini Ortiz. ¿Y sabes quién le perdona la vida del fusilamiento? No. El Mono Farrell. Ah, qué bárbaro. La El vuelta. que es después presidente de la República. Exactamente. Y Jaureche escribe en prisión, allí en Concepción, creo que era Paso de los Libres, Paso de los libres, sí. escribe su poema Paso de los Libres, escapa del fusilamiento. ¿Quién lo visita? Jorge Luis Borges. Claro. Mirá qué historia. Claro. Y el prólogo del poema Paso de los Libres es un prólogo notable de Jorge Luis Borges, donde dice: la pueblada no es un golpe, en la búsqueda de la restitución soberana y del rescate del país profundo de un pueblo. Interesantísimo. No, muy interesante toda esa historia. Todo eso se recicla en el 45. Perón abreva en todo aquello. Sin duda. Y toda esa generación se funde en la generación del 45 y tenemos un proceso de una avanzada social que conmueve y que impacta mundialmente. Entonces,
Pero también tenemos el programa de Avellaneda, Sí, sí, sí. del radicalismo. Seguro. Seguro. Y todo aquello también son líneas. La línea nacional son vertientes que fluyen por estas dos grandes culturas políticas argentinas. Una más republicana institucional, el radicalismo, otra que pone más el acento en lo social, pero las dos latinoamericanistas. Pero por supuesto en estas dos grandes corrientes son amplias, son grandes movimientos y también tienen sus alas, ¿no es cierto?, que se van de las causas fundantes. Tanto en unas como en otras. Las hemos conocido y no voy a seguir más. No, pero digo, está hablando... entraría en aguas turbias. Está hablando, digo, en el caso del radicalismo, de aquellos que miran... Toda esta lectura que ha hecho, este eje ideológico que ha hecho, es para, digamos... El discurso de Parque Norte de Alfonsín. Sí, el discurso. Hay que rescatar ese discurso. Seguro. Raúl Alfonsín lo ve bien. Hay que conformar una nueva y gran mayoría y hay que volver a unir ese pueblo. Y convoca, se dirige a todos, y yo creo que nosotros debemos dirigirnos a todos. El UNEN, o el Frente Amplio UNEN, que yo concibo, sí, es un UNEN que se dirige a todos los ciudadanos, sin resentimientos, sin prejuicios. Hay una gran causa argentina que nos espera. Hay que reconstruir la Argentina, hay que ganar 20 años perdidos. No en todo, porque como bien dijo Nito, sí, comparto mucho todo lo que dijo, no hay que ser ni mezquino, ni prejuicioso, ni sectario, porque todos los gobiernos aportan siempre algo. Y la década kirchnerista algo ha aportado. Sin ir más lejos, una de las pocas políticas de Estado argentinas nace con Alfonsín, con el nunca más. Seguro. ¿No es cierto? Pero después lo retoma Néstor Kirchner con el juicio. Impulsando los juicios nuevamente. Pero claro, y tirando abajo las leyes del terrorismo de Estado, una de las pocas. Entonces, cada uno ha venido aportando. Es muy difícil decir este es mejor que el otro, este es mejor, porque los momentos históricos son difíciles. Seguro. Cuando Alfonsín toma el gobierno, en la página de los diarios, era más importante lo que decía el comandante en jefe del ejército. Sí. No nos olvidemos. Y además las balas picaban. Otra gran política de Estado de los dos fue la ley de defensa, colocar las Fuerzas Armadas en caja. Una política de Estado. Y la ley de seguridad interior, que hay que seguir defendiéndola. Ahora, este amplio convocatoria que usted plantea, Pino, deja afuera a Mauricio Macri, digo, en función de la coherencia, no por una cuestión personal, digo, en función de la coherencia. Pero por supuesto que sí, son proyectos distintos, con una raíz distinta, con una mirada del Estado distinta. Por supuesto que sí, con políticas públicas distintas. Como bien dijo acá mi compañero Artaza, con una mirada distinta con respecto a los sectores del trabajo, en la defensa de los recursos naturales o en la defensa del medio ambiente. Es agua y aceite. Aunque podamos en algunas cosas, uno siempre coincide en cualquier fuerza política, alguna idea interesante tiene que le viene bien a la democracia, le viene bien a la nación, le viene bien al pueblo, y sería mezquino no apoyarlo. Ahora, pero usted no siente, por ejemplo, que en el caso de hasta ahora su gran compañera, que es Elisa Carrió, sí, ella está mirando más hacia el sector del macrismo con una posibilidad de construcción distinta. Hasta el propio Jorge Lanata bromea en la telenovela que hace como que... A mí yo me mato de risa, sí, con las parodias. Claro. Además me han sacado muy bien. Y creen que por esa parodia, sí, voy a tirar a la basura mis poleras Bordeaux. No, las poleras no. Se equivocan. Lo que pasa es que no hay temperatura para que me las ponga. No, yo no puedo hablar por boca de Lilita Carrió. No, claro, pero digamos, es una dirigente de una enorme astucia política, de una gran honestidad y coraje. Pero por supuesto, y piensa, y tira estas cosas, y piensa... en fin, creo que hay una parte del electorado macrista que posiblemente apoyaría a Lilita Carrió. En fin, hay cosas que uno... Estas son las operatorias. La política se construye con tácticas, ¿no es cierto? Sí. Hay que ver cuáles son los objetivos.
Y bueno, cada uno tiene su mirada, ¿no es cierto? Es decir, yo no las comparto, pero lo interesante del Frente Amplio UNEN, que ha dado la posibilidad de construir una fuerza con pretensión de mayoría y de gobierno, Sí, es la diversidad. es la diversidad. Por supuesto, nos unen grandes cosas. Guarda, cuando nacimos, no a la re. Claro, claro, eso fue lo fundacional. Dijimos más constitución, más república, menos impuestos injustos, reconstrucción del transporte, los ferrocarriles. Nos pusimos de acuerdo en una batería de 12 o 15 medidas. Por supuesto, quedaron muchas otras que están en el debate de la sociedad argentina. Claro, claro. Ahora, usted, dentro de UNE y del Frente Amplio, ¿usted ya tomó una decisión respecto de su propia candidatura presidencial o de alguien que va a apoyar, o usted piensa participar en la carrera No, pero yo ya paso? le he dicho, yo no soy de regular. ¿Por qué? Porque yo siento que esto que estoy diciendo y que expresa el anhelo de otra Argentina, mire, hay muchos candidatos que pueden mostrar capacidades de gestión. Hay pocos con un proyecto de país integral, Claro. ubicado en el mundo de hoy. ¿Qué país queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Con qué perfiles en un mundo altamente tecnificado, en el momento del cambio climático? ¿Cuáles son las políticas? Digamos, falta proyecto estratégico en la Argentina, Alfredo. El último gran proyecto estratégico, el más grande, lo tuvo Perón en el 73. Y por eso hubo una operación de pinzas para bajarlo. Muy interesante lo que usted preguntó acá, qué pasó con el padre Mujica. Pero no se cargaron solo al padre Mujica. Nace el Plan Cóndor, eso hay que decirlo. En ese momento. Pero, Alfredo, todavía podemos discutir si fue asesinado lentamente o no Perón. Quien le daba las gotas era López Rega. Claro. Y no tenía una unidad coronaria en la quinta. En la quinta. No era quinta, era Madero. Era más. Pero fíjese que se cargan. Nace el Plan Cóndor. ¿Quién lo dirige? Bush padre. Bush padre. El año 73 es un año bisagra en el mundo, en la historia contemporánea. Es la derrota norteamericana en Vietnam. Los chiquitos vietnamitas, todos ellos, le propician una derrota demoledora al colonialismo francés. Claro. Y una derrota demoledora al ejército más tecnificado y poderoso de la tierra. Gran ejemplo para los pueblos. Ese año 73, Estados Unidos se repliega hacia América Latina. Y es una América Latina absolutamente en revuelta. Es el año que nacen los petrodólares. Claro. Es el año que nacen los no alineados. Fíjese que en poco tiempo, después de lo de Perón, a los pocos días, asesinan al líder del recambio chileno, el general Prats. Sí. Es la CIA, acá en Buenos Aires. Sí. A los pocos días, el general Torres, el Bolivia. otro general que aspiraba, que era en el exilio, era el líder de recambio en Bolivia. Pero después se cargan varios presidentes. No me mira así, Alfredo. Mire, se cargan a Roldós, presidente de Ecuador, que enfrentaba a las petroleras, le hacen volar el avión, y se cargan al general Torrijos. Omar Torrijos, panameño. A los pocos meses, Sí. vuela el helicóptero. Y como si fuera poco, ya en la dictadura, estamos hablando de diciembre del 76, envenenan a Goulart aquí en la Argentina, en su estancia en Corrientes. Hay declaraciones de los agentes uruguayos que lo seguían desde el exilio de Goulart en Uruguay. Pino, interesantísimo. La verdad que seguiría conversando, pero se me ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Un verdadero gustazo. Bueno, Carlos González Prieto, ¿cuál es la novedad respecto de Cristina para el 2015? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Te lo cuento en 2 minutos nada más, pero antes, como antecedente, si querés, te propongo abordar o tratar de entender la política, la gran política, a través del campo. Cómo en los últimos tiempos el campo ha estado muy presente en las altas esferas
de la política. La semana pasada, Cristina Fernández de Kirchner lo mandó al frente. A Mauricio Macri no había dicho nada, Macri de la visita a Olivos. Claro. Y dijo Cristina que se habían referido al campo en la reunión. Escuchamos qué dijo Cristina y volvemos enseguida. Y fue por temas del trigo, que me vino con sugerencias acerca de los derechos de exportación, y yo le expliqué lo que ya había explicado el otro día en la cadena nacional, ¿no? Que además si bajábamos las retenciones aumentaba el precio del pan, ¿no? Como ya sabemos todos que pasó cuando calculamos mal, creíamos que íbamos a tener 12 millones de toneladas de trigo, y tuvimos menos. Y bueno, y que le expliqué que cuando no se dan más exportaciones para el trigo no es porque nosotros nos queramos comer las semillas, porque además te juro que las semillas del trigo no me las comería jamás, sino simplemente para asegurar la mesa de los argentinos. Mira, hablamos de eso y también tocamos el tema de las vacas, que tenían también una mala información. Ahí estaba Cristina, tan inconsistente, con todo el respeto que merece la investidura presidencial, que ni vale la pena quedarse contestándole. Con números absolutamente equivocados, ¿no? Exactamente. Pero sigamos con lo que decíamos, ¿no? La política muy metida, o el campo muy metido en la política. Ayer nomás, en diciembre del 2007, Cristina Fernández de Kirchner asumía la presidencia con Julio Cobos. ¿Te acordás? Cristina, Cobos y vos. A los 3 meses, marzo del 2008, resolución 125. A los 6 meses nada más, el voto no positivo de Cobos, que también cambió el escenario político en aquel momento. Pero vamos al presente, a lo que pasa hoy y al futuro. Hoy, martes 13 de mayo de 2014, Daniel Scioli, que es un hombre encolumnado con el proyecto nacional y popular. Sí, señor. Sin embargo, sale a cuestionar las retenciones al trigo, algo en lo que Cristina Fernández de Kirchner tiene una posición muy pero muy tomada. Muy cerrada. Queda la pregunta, en este juego que hace Scioli por despegarse de lo malo y quedarse con lo bueno del kirchnerismo, si es parte del juego esto de diferenciarse con el campo o realmente es la punta de una vuelta de giro en el rumbo político de Daniel Scioli. Pero como si esto fuese poco, Alfredo, Cristina Fernández de Kirchner, esto salió ayer en el diario Clarín, muy chiquito, pero nosotros lo chequeamos con algunas fuentes que tenemos, dejó entrever ante un importante dirigente de la Cámpora que le gustaría, cuando termine su mandato, radicarse en Roma en la FAO, nada más y nada menos, es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura. ¿Cómo? Claro. El tema del campo realmente está tan presente en la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, va a estar cerca del Papa, que es a uno de los pocos que escucha, y cerca de todas esas boutiques y de esas tiendas de ropa cara que tan estoicamente lleva todos los días la presidenta. Bueno, y además, por supuesto, el tema agropecuario y el tema de alimentos que tanto interés genera en el mundo. Muchísimas gracias, Carlos. No se vaya. Diego Leuco nos va a contar de qué manera se fabrica en la droga en la Argentina, que la presidenta dice que no se fabrica. Ya venimos. Le doy mi palabra. Bueno, Diego Leuco, su informe semanal respecto de un tema sumamente caliente, preocupante e inquietante. ¿Qué pasa con la droga en la Argentina, Diego? Es un tema muy importante, creo que es el tema de aquí en adelante, el tema del futuro. Para todos los candidatos o precandidatos a presidente tienen que tener una posición clara con respecto al tema del narcotráfico, porque necesariamente va a ser uno de los temas del futuro. Arranquemos rápido simplemente para dar un panorama de cómo está la situación. Las contradicciones. Marcamos estas dos, pero hay cientos en este tema en el gobierno. La más flamante tiene que ver con la de ayer, la de Cristina Kirchner, junto a Michelle Bachelet, diciendo ni la Argentina ni Chile son productores o consumidores de droga. Y abajo recordamos la frase de Agustín Rossi, ni más ni menos que ministro de Defensa, reconociendo que éramos un país de tránsito, pero que ahora somos un país lamentablemente de consumo y de producción. Contradicciones como esta también estuvo la de Berni, la de Juan Carlos Molina, el titular de la Cedronar, la de Aníbal Fernández. Cada funcionario declara con respecto al tema del narcotráfico algo distinto, algo que lleve agua para su molino. No hay una política unificada del gobierno y esto está a las claras con los pésimos resultados que hay en el país. Pero vamos a lo importante. ¿Se fabrica o no se fabrica droga en la República Argentina? Y esa es la segunda placa que tenemos. Simplemente dos antecedentes antes de ir directo al gráfico de cómo se fabrica la cocaína en Argentina. Claro. Vamos a explicar específicamente cómo se fabrica. Primero,
Los antecedentes de los laboratorios de Maswich, por ejemplo, en 2008, donde había metanfetaminas, donde había precursores químicos, donde había drogas sintéticas, 10 detenidos que luego incluyeron la trama del triple crimen de General Rodríguez. Hace poco, abril de este año, en Moreno, una cocina de cocaína, no de metanfetaminas, no de drogas sintéticas, de cocaína en el corazón de la provincia de Buenos Aires. El Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica hizo un estudio, como hace siempre, sobre la situación del consumo de drogas y del narcotráfico en la región, en América Latina. Y dice que en Argentina la producción todavía es pequeña, pero que es un problema en crecimiento. Claro. ¿Pero qué está diciendo? Que existe producción en Argentina y además dice también que ha aumentado notablemente el consumo de cocaína en la República Argentina. Y en esta placa nosotros pusimos el Paco es la evidencia macabra. Y ahora te vamos a explicar por qué. Porque vamos a ir al paso a paso de cómo se fabrica la cocaína en Argentina. Obviamente aquí no se planta coca. Eso es cierto. A lo mejor Cristina quiso decir. Lo que no se planta coca. Claro, lo que argumenta Capitanich, lo que argumenta Sergio Berni, es que en Argentina no se planta. Eso es verdad, no se planta cocaína, pero eso es tan infantil como decir que aquí no se fabrican televisores porque solo se ensamblan, ¿no? Claro. Entonces, la situación es la siguiente. En Colombia, en Bolivia, en Perú, que se ha transformado en el principal exportador de hoja de coca, se planta efectivamente la hoja de cocaína. Se la pone con ciertas sustancias para que maceren, por ejemplo, en este caso con agua y cal, y se la deja unas 3 días. Después esto se genera una pasta, un líquido bastante viscoso que se conoce como pasta cruda. A eso se le siguen agregando aditamentos y luego se lo filtra y se lo seca, que es el paso 4 que tenemos en esta placa que estamos viendo. Y ahí es donde se genera la famosa pasta base. Pasta base. Esa pasta base se distribuye en ladrillos, que son como de contextura, como una especie de plastilina. Y eso es lo que se trae a la Argentina. Eso es lo que se está trayendo a la Argentina, los ladrillos de pasta base. ¿Qué es lo que ocurre en la República Argentina? No se planta la hoja, claro, no se hace la pasta cruda, pero sí se recibe la pasta base que luego con acetona y con ácido clorhídrico se las mezcla, se las deja secar y surge el clorhidrato de cocaína, que es justamente el polvo blanco, que es el que finalmente se aspira. Entonces, para decir la verdad del asunto de lo que ocurre en la República Argentina, ¿se planta la coca? No. Pero no es la hoja la que se consume, es el clorhidrato, que sí se termina de fabricar en Argentina. Claro. ¿Y por qué decimos que el Paco es la evidencia macabra de que esto ocurre? Porque la existencia del Paco denota la existencia de este proceso final. Porque el Paco es justamente el desecho de este último paso de la producción. Claro, entonces, no puede haber Paco en una región donde no se fabrica la cocaína, claro, donde no se pasa de la famosa pasta base al clorhidrato de cocaína. Ese traspaso genera residuos químicos. Esos residuos químicos son el Paco. Esto también lo ha advertido el Departamento de Estado de los Estados Unidos, diciendo que obviamente todavía es pequeña la cantidad que se produce comparada con otros países, pero que es un fenómeno que está en crecimiento. Un dato para terminar que es elocuente. En Bolivia, por ejemplo, el kilo de cocaína cuesta $2.000. Cuando llega a Buenos Aires... $2.000 el kilo en Bolivia. $2.000 del kilo de cocaína de máxima pureza. Esto, clorhidrato de cocaína. Sí. Que de 30 kilos de hojas se sacan 100 gramos de polvito, de clorhidrato de cocaína. Un kilo de eso en Bolivia cuesta $2.000. Una vez que llega a Buenos Aires, ese mismo kilo, tal cual como está, cuesta $6.000. 3 veces más. Y cuando se lo logra colocar en el mercado europeo, puede llegar a $40.000. Por eso es que es tan atractivo este camino de pasar por Buenos Aires, claro, para ir a España sobre todo, para ir a África también por vía marítima, y por eso es que esta situación de ser un país de tránsito, hemos empezado a ser un país que consume, en el minoreo se gana más plata porque se corta, la cocaína no es de máxima pureza, entonces comienza a ser más negocio traer la pasta base y fabricar aquí el clorhidrato que directamente el clorhidrato. Así que lamentablemente en Argentina se produce cocaína y la prueba más macabra y más mortífera es el Paco.
lo dice Diego Leuco con toda contundencia y con rigurosidad. Déjeme que le diga dos cosas, le recomiende dos cosas. Si usted no ha podido ver este programa, quiere ver el resto de la programación de Le Doy Mi Palabra, tiene la posibilidad de entrar a la página ledoymipalabra.com.ar. Es muy simple y muy sencillo. Ledoymipalabra.com.ar y ahí están todos los programas que hemos desarrollado en los últimos tiempos. Y la otra, no se vaya, porque ya viene Cecilia Lucía Puig con el programa Líderes. Hay una entrevista al señor Alfredo Leyero. ¿Quién es Alfredo Leyero? Es el que dirige la fábrica automotriz de la empresa Fiat más grande del mundo. Queda en Belo Horizonte, y le doy un solo dato. Allí en esa fábrica se producen 800.000 automóviles por año, más o menos lo mismo que produce toda la industria automotriz en nuestro país. Vale la pena ver y conocer de adentro ese mundo. No se vaya, le doy mi palabra.